El día de hoy vamos a ver el tema de las secciones cónicas, que es la etapa número 4 de funciones y relaciones. Entonces vamos con nuestra primera parte, que es un video que nos habla sobre qué son las secciones cónicas. De las secciones cónicas o curvas cónicas y el por qué se llaman así. Se llaman secciones cónicas porque se pueden formar mediante la intersección de un cono circular recto doble con un plano. Y aquí dejemos algo claro, un cono circular, bueno, tenemos un cono, es circular recto, ¿por qué? Porque se formó al hacer rotar un triángulo rectángulo tomando como eje de giro su altura. Entonces, es recto, ¿por qué? Porque es un triángulo rectángulo, o sea, un ángulo recto de 90 grados, que empezó a girar sobre un eje, que en este caso es la altura del mismo triángulo. De por sí un cono se forma haciendo girar sobre sí mismo un triángulo rectángulo. Entonces un cono no es más que un triángulo en rotación. Ahora veamos por qué dice doble. Esto es un cono circular recto. ¿Es doble por qué? Bueno, tenemos un cono y un cono doble sería un cono encima de otro cono. Eso es muy simple. Ahora nos dice que se va a intersectar con un plano y que la sección que se forme va a ser una sección cónica. Hay varias posibilidades o varias situaciones que se pueden presentar. Si el plano corta de manera horizontal, o sea, paralela al suelo, se origina una circunferencia, es un círculo el corte que se forma. Si cortamos un poco inclinado, ya no es un círculo, sino más bien una elipse. Si nos inclinamos un poco más el plano que corta, ya no va a ser ni una elipse ni un círculo, sino una parábola, es decir, una rama que abre en cierta dirección. Y si lo inclinamos todavía más, ya empezamos a cortar ambos conos, originando lo que se denomina una hipérbola. Una hipérbola no es más que dos parábolas que se estuvieran mirando a sí mismas frente a frente, como si fuesen un espejo. Veámoslo con una animación. La clave del tema radica en el ángulo, o sea, la inclinación que pueda llegar a tener el plano que me intersecta. Si tenemos el plano totalmente horizontal, es una circunferencia. Si me empiezo a inclinar, estoy generando un perfil de una elipse. Si me sigo inclinando, bueno, a medida que me voy inclinando, la elipse se va achatando y llega un punto en que se me forma una parábola. Observemos aquí el perfil que estoy formando. Ya es un ramal que abre hacia arriba. Y si sigo inclinándome, ya empiezo a cortar el cono de abajo y en mi plano voy a tener lo que es una hipérbola, que es como si una parábola se estuviera viendo al espejo, es decir, dos parábolas que abren de manera opuesta. Esta animación pueden tener acceso a ella si ingresan a este sitio web de GeoGebra. Esta es una actividad que ya se encuentra realizada en internet. Listo, entonces entran a la página de GeoGebra y este es el nombre del archivo. En resumen, si yo corto un cono doble de manera horizontal, o sea, completamente paralela al suelo, estoy generando una circunferencia, o sea, el perfil es un círculo. Si yo lo corto con cierta inclinación, estoy formando lo que se llama una elipse, es decir, tiene un radio horizontal y un radio vertical, y si lo corto con un plano más inclinado todavía, empiezo a formar lo que denominamos parábola, un ramal que abre en cierta dirección, y si el plano está más inclinado, ya empieza a cortar ambos conos, y ya me genera son dos parábolas que se miran como si estuvieran frente a un espejo y que se denominan hipérbola. Entonces estas cuatro son las secciones cónicas o curvas cónicas. Son secciones porque se forman de la intersección de un plano con un cono doble. Muy bien, continuando con la clase, vamos a ver nosotros lo que son las cónicas, y la primera que vamos a ver sería la circunferencia como un lugar geométrico. Cuando hablamos nosotros de la circunferencia, estamos hablando en realidad de todos los puntos en el plano cartesiano, es decir, el punto X y Y, que son equidistantes de un punto fijo llamado centro. Como podemos observar, aquí el centro de la circunferencia, como es un punto especial, nosotros le llamamos X y Y, aunque sabemos también que una coordenada está formada por X y por Y. Aquí podemos también observar cómo el centro de la circunferencia hacia cualquier punto de ella existe una distancia, es decir, la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia, que se llama radio, y la podemos obtener nosotros a partir de la fórmula que estudiamos en la etapa anterior, que es la de distancia entre dos puntos.
Como ahora estamos trabajando con la circunferencia, podemos observar cómo ahora la distancia le vamos a llamar radio. Por lo tanto, el radio es igual a la raíz cuadrada de x menos h al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado. Y de aquí se deduce la ecuación ordinaria o reducida de la circunferencia, que es r cuadrada es igual a x menos h al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado. Y también lo que es la ecuación cónica de la circunferencia, que es de la forma r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Vamos con nuestro primer ejemplo y tenemos que debemos de encontrar la ecuación de la circunferencia con centro en 5, menos 2, es decir, está ubicado aquí, que serían 5, menos 2, y con una distancia del centro hacia B de 4. Por lo tanto, ese sería nuestro radio. Al momento en el que nosotros vamos a reemplazar todos los valores, obtenemos la siguiente información. Por ejemplo, el radio, que sería 4 al cuadrado, es igual a x menos el valor de h, que es 5 al cuadrado, más y menos el valor de k, que en este caso sería menos 2 elevado al cuadrado. Vamos a resolver las operaciones que están inconclusas. Por ejemplo, y menos por menos más 2 al cuadrado. Al momento de resolverlo, nosotros podemos observar que tenemos un binomio elevado al cuadrado y que este puede ser resuelto de diversas formas. Por ejemplo, como una simple multiplicación, el multiplicar, por ejemplo, x por x, x cuadrada, x por menos 5, menos 5x, menos 5 por x, menos 5x, y menos por menos, más 25. Y simplificamos, x cuadrada, menos 10x, más 25. Otra de las opciones es lo que es el producto notable de un binomio elevado al cuadrado. Por ejemplo, me quedaría x menos 5 elevado al cuadrado es igual x, se le conoce como primer término, y al menos 5 se le conoce como segundo término. Por lo tanto, me quedaría como el primer término elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Así que me daría x cuadrada menos 10x más 25. Es decir, cualquiera de estas dos alternativas las vas a poder utilizar para el desarrollo del binomio al cuadrado. Así que me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría como x cuadrada menos 10x más 25 más y cuadrada más 4y más 4. Como siguiente paso, debemos de organizar toda la información de tal manera que me quedarían primeramente los términos cuadráticos, posteriormente los términos lineales y al final los términos independientes. Así que me quedaría como x cuadrada más y cuadrada menos 10x más 4y más 25 más 4 menos 16 igual a 0. Ahora, posteriormente, vamos a simplificar lo que viene siendo los términos independientes. Así que me quedaría como x cuadrada más y cuadrada menos 10x más 4y. Y posteriormente nosotros simplificamos lo que son 29 menos 16, que me daría en este caso a más 13 igual a 0.
Como caso número 2, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos nosotros, en este caso, encuentra la ecuación de la circunferencia con centro en el origen, es decir, que nuestro centro, en este caso, que es H y K, sería centro como 0,0 y con radio en 3. Por lo tanto, si quieres visualizar esta ecuación, tendríamos nosotros lo que es la circunferencia y precisamente el centro estaría ubicado aquí, en el origen de nuestro plano cartesiano. De tal manera que me van a quedar como radio, que es 3 al cuadrado, igual a x menos 0 al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, quedando de la siguiente forma. 9 es igual a el primer término elevado al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Este desarrollo lo estoy haciendo para que puedas observar cómo al momento de simplificar únicamente me va a quedar x al cuadrado, x cuadrado. 2 por x, 2x por 0, 0. Y 0 al cuadrado, 0. Más y cuadrada, más 2 veces y por 0, más 0 al cuadrado. Es decir, no hay necesidad de realizar todo el procedimiento cuando es centro en el origen, porque siempre nos va a quedar de esta manera. O x cuadrada más y cuadrada menos 9 igual a 0. Cualquiera de las dos es correcta. Caso número 3. Tenemos, por ejemplo, que determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto 2,1 y cuyo centro es menos 2,3. Entonces, al organizar la información, tenemos que esta es X y esta es H y K. Como puedes observar, no tenemos nosotros la distancia del radio. Por lo tanto, va a ser muy importante que es lo primero que debemos de obtener. Primer punto, vamos a la ecuación de la circunferencia, es decir, la ecuación reducida, y vamos a reemplazar todos los valores, tanto el punto como el centro, de tal forma que me va a quedar como el valor de x, que vale 2, menos el valor de h, que vale menos 2 al cuadrado, más el valor de y, menos el valor de k al cuadrado. Bueno, aquí por ejemplo, yo puse y, pero sabemos que el valor de y sería en este caso 1, puesto que estamos encontrando la distancia que existe del centro a cualquier punto de la circunferencia. Simplificamos las operaciones, me darían 2 más 2 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, igual a radio cuadrado. 2 más 2 son 4, al cuadrado serían 16, más menos 2 al cuadrado, me dan a 4 igual a radio al cuadrado. De tal forma que ahora tenemos nosotros que el radio de la ecuación me quedaría como raíz cancela potencia y radio es igual a la raíz de 20. Ahora, si ya tenemos el radio y ya tenemos el centro, que es menos 2,3, ahora sí podemos nosotros obtener la ecuación de la circunferencia. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Recuerden que es muy importante colocar la fórmula para poderla conocer detalladamente. Tenemos x menos el valor de h, que serían 2 elevado al cuadrado, más el valor de y menos k elevado al cuadrado, igual a raíz de 20 y también elevado al cuadrado.
Ahora vamos a simplificar. Me quedaría menos por menos, x más 2 al cuadrado, más y menos 3 elevado al cuadrado. Potencia, cancela raíz y me queda únicamente 20. De tal forma que ahora voy a desarrollar cada binomio elevado al cuadrado. Me quedaría el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado, más el primer término elevado al cuadrado, más el segundo término por el primero, más el segundo al cuadrado, y el 20 de una vez lo igualamos a 0. Entonces, al momento de organizar la información, me quedaría como x cuadrada más y cuadrada más 4x menos 6y más 4 más 9 menos 20 igual a 0. Hay que recordar que aquí los términos que son independientes los podemos simplificar de tal forma que el resultado me quedaría como x cuadrada más y cuadrada más 4x menos 6y menos 7 igual a 0. Caso número 4. Tenemos nosotros que hallar la ecuación de la circunferencia si los extremos de uno de sus diámetros son 9 y 1 y menos 1 y 5. Hay que recordar que el diámetro viene siendo una cuerda que pasa precisamente por el centro de la circunferencia. Entonces, si nosotros tenemos la circunferencia y tenemos lo que es uno de sus diámetros, entonces pensemos que este es P, que es 9,1, y este viene siendo Q, que sería menos 1,5. Entonces, para poder encontrar lo que es la ecuación de la circunferencia, yo debo de conocer tanto radio como centro de la circunferencia. Entonces, con el diámetro, yo puedo encontrar lo que viene siendo el centro con la fórmula de punto medio. Así que vamos a utilizarla. Tenemos nosotros que el punto medio de X, que para nosotros va a ser H, sería X1 más X2 entre 2. Por lo tanto, el punto medio de X, que es H, sería 9 menos 5 entre 2. Así que el punto medio de X sería 9 menos 5, 4, entre 2 es igual a 2. Vamos con el punto medio de Y. Punto medio de Y, que va a ser K, sería Y1 más Y2 entre 2. Así que el punto medio de Y, que es K, sería Y1, que sería 1 más 5 entre 2. Así que el punto medio de Y, que es K, serían 6 entre 2, es igual a 3. Por lo tanto, el centro de la circunferencia sería 2,3. Una vez que yo ya tengo el centro, pues ahora me falta conocer, en este caso, lo que es el radio. Entonces el radio, si yo ya tengo el centro, puedo tomar cualquier punto, ya sea P o Q, para poder encontrar esta distancia. Por lo tanto, voy a utilizar P y me quedaría de la siguiente manera. Sería X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Recuerden que estamos encontrando la distancia entre dos puntos en los cuales yo voy a tomar a 9 como X y a 1 como Y. Y obviamente que el centro para mí sería H y K, que son los valores que encontramos con punto medio. Entonces me quedaría como X, que vale 9, menos H, que vale 2 al cuadrado,
más y, que vale 1, menos k, que es 3 al cuadrado, que es igual a radio al cuadrado. 9 menos 2 serían 7 al cuadrado, más menos 2 elevado al cuadrado. Así que me daría 49 más 4 es igual a radio al cuadrado. Entonces tenemos nosotros que el radio es igual a la raíz de 53. Y ahora sí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ya que conocemos el centro y que conocemos el radio, vamos a utilizar nuevamente la ecuación de la circunferencia para poder conocer, en este caso, lo que viene siendo su misma ecuación. Así que comencemos. X menos h al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Tenemos que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a la raíz de 53 elevado al cuadrado. Me quedaría x cuadrada menos 4x más 4 más y cuadrada menos 6y más 9. Potencia cancela raíz, me queda menos 53 igual a 0. Simplificamos. X cuadrada más y cuadrada menos 4x menos 6y más 4 más 9 menos 53 igual a 0. Entonces tenemos nosotros la siguiente información. X cuadrada más y cuadrada menos 4x menos 6y menos 40 igual a 0. Caso número 5. Encuentra la ecuación de la circunferencia en el punto C, que es 5,1, y que es tangente a la recta cuya ecuación es menos 2x más 3y menos 6 igual a 0. Hay que recordar que la recta tangente a una circunferencia es una recta perpendicular al radio de la circunferencia y que pasa por un solo punto de la misma. Es decir, si nosotros ubicamos el centro aquí en la gráfica, podemos observar que aquí sería 5,1 y que la recta tangente es esta recta verde, que en realidad está representando a menos 2x más 3y menos 6 igual a 0. Entonces, si yo ya tengo el centro, me corresponde encontrar la distancia del centro hacia el punto que toca esta recta tangente. Por lo tanto, la fórmula que voy a utilizar es la del valor absoluto de ax sub 1 más by sub 1 más c entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Iniciamos, me quedaría distancia es igual al valor absoluto de a, que es menos 2, por el valor de x, voy a tomar el centro, que sería en este caso por 5, más el valor de b, que es 3, que multiplica a y1, voy a tomar al 1, que está aquí, que es k, menos el valor de c, que en este caso es menos 6, entre la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces la distancia es igual al valor absoluto de menos 10 más 3 menos 6 entre la raíz de 4 más 9. Así que la distancia me daría igual a menos 13 entre
raíz de 13. Pero como es un valor absoluto, nosotros vamos a tomar ese valor positivo. Así que me quedaría como 13 sobre raíz de 13. Al tener ya la distancia y al tener el centro, entonces ya puedo encontrar la ecuación de la circunferencia. Entonces tenemos nosotros que sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Comenzamos a evaluar en la ecuación que sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a 13 sobre raíz de 13 y todo esto elevado al cuadrado. Comenzamos a resolver. Recuerden que este es un binomio al cuadrado y me quedaría como x cuadrada menos 10x más 25 más y cuadrada menos 2y más 1 igual a 13 al cuadrado. Me darían 169 sobre potencia, cancela raíz y me da 13. Entonces sería x cuadrada menos 10x más 25 más y cuadrada menos 2y más 1, 169 entre 13 me da a 13. Organizamos la información, me quedaría x cuadrada más y cuadrada menos 10x menos 2y más 25 más 1 menos 13 igual a 0. Simplificamos los términos independientes y me quedaría x cuadrada más y cuadrada menos 10x menos 2y más 13 igual a 0. Ese sería el resultado. Siguiente caso. Nosotros hemos aprendido en estas diapositivas cómo al organizar la información para llegar al resultado deseado, que son las cuadráticas, independientes, y al final nosotros siempre lo igualamos a 0. Entonces estamos hablando en realidad de lo que es la forma general de la ecuación de la circunferencia, que en este caso es x cuadrada más y cuadrada más dx más cy más f igual a 0. Y fíjese cómo en este ejercicio nos indican que debemos de encontrar que a partir de la ecuación de la circunferencia, que es x cuadrada más y cuadrada más 6x menos 4y más 9 igual a 0, determinar la forma reducida, el centro y lo que es el radio. Es decir, lo que hicimos nosotros aquí en las demás diapositivas, hacerlo de forma invertida. Entonces, vamos a utilizar otras dos fórmulas, que es para encontrar el centro de la circunferencia a partir de la forma general y también lo que es el radio. Así que vamos a realizarlo. Y lo primero que vamos a hacer es identificar cada una de las variables. Aquí tenemos x cuadrada más y cuadrada más dx más cy más f igual a 0. Entonces, para poder encontrar el centro de la circunferencia, que es h y k, nosotros lo obtenemos con la fórmula menos d entre 2 y menos e entre 2. Así que vamos a realizarlo. Tenemos menos de la fórmula, el valor de d, que es 6 entre 2, luego menos, el valor de e es menos de la fórmula, el valor de e, que es menos 4, y entre 2. De tal forma que el centro me daría a menos 3,2. Entonces, este es el centro de la circunferencia. Ahora voy a encontrar radio. El radio, la fórmula es 1 medio
que multiplica a d cuadrada más e cuadrada menos 4f. O también lo puedo yo tomar como radio es igual a la raíz cuadrada de d cuadrada más c cuadrada menos 4f, y ahora sí todo esto entre 2. Entonces el radio es igual en este caso a el valor de d, que sería 6 al cuadrado, más el valor de e, que sería menos 4 al cuadrado, menos 4, que multiplica a f, que serían 9. Una vez que realice la operación y que le saque raíz, lo divido entre 2. Así que me quedaría como 36 más 16 menos 36 y todo entre 2. 36 menos 36 me da 0 y me daría como 16 o raíz de 16 entre 2, que sería 4 entre 2. Por lo tanto, el radio es igual a 2. Ya que tengo el centro y ya que tengo el radio, únicamente voy a evaluar en la forma reducida, que al final de cuentas es lo que me están pidiendo en este ejercicio. Me quedaría x menos el valor de h, que es menos 3 al cuadrado, más el valor de y menos k al cuadrado, igual a 2 al cuadrado. Así que me daría como x más 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 4. Y hasta aquí terminamos nosotros la forma reducida. Nuestro siguiente tema es la parábola como lugar geométrico. Cuando hablamos de lo que es la parábola, debemos de entender nosotros a la parábola como todos los puntos en el plano cartesiano cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a su distancia a una recta fija llamada directriz. Por lo tanto, lo primero que les voy a invitar a conocer son todos los elementos de una parábola. Y podemos decir nosotros que el eje focal es una recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco de la parábola, y que ésta nos va a indicar de alguna manera a nosotros el eje focal. Por ejemplo, esto que se acaba de pintar aquí en la gráfica es el eje X en el plano cartesiano, y nosotros le vamos a llamar eje focal en X. Entonces, cuando una parábola hace uso del eje X, quiere decir que la parábola se puede abrir hacia la derecha o se puede abrir hacia la izquierda. También cuando tenemos una línea vertical, es decir, en el eje, sobre el eje Y, decimos que su eje focal está en Y y que por lo tanto la parábola se puede abrir hacia arriba o hacia abajo. En resumen, la ecuación de la circunferencia en el eje X, estamos hablando de y cuadrada es igual a 4 veces ax. Este que está aquí en rojo significa porque su eje focal está en x, es decir que cuando el valor de a es un valor mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia la derecha. Y cuando el eje focal está en X y el valor de A es un valor menor que 0, entonces decimos que la parábola se abre hacia el lado izquierdo. Cuando tenemos nosotros el eje focal en Y, decimos que la ecuación es x cuadrada es igual a 4 veces a y, y que por lo tanto si el valor de A es mayor que 0, es decir, es un valor positivo, entonces la parábola va a abrir siempre hacia arriba. Y si el valor de A es un valor menor que 0, decimos que la parábola se abre simplemente hacia abajo. También podemos encontrar nosotros el punto de la parábola que interseca el eje focal y se le llama vértice. Nosotros vamos a ver siempre la parábola con centro en el origen, por lo tanto siempre el vértice para nosotros
va a ser 0,0. También tenemos nosotros el lado recto de la parábola, es decir, qué tanto se puede abrir la parábola. Entonces el lado recto es esa línea morada que acabamos de poner por ahí y que me indica qué distancia existe de aquí a aquí. Entonces ese es nuestro lado recto. Las coordenadas del lado recto, es decir, cuál es el punto que se encuentra aquí y cuál es el punto que se encuentra aquí, o sea, cuál sería esa coordenada. Y también depende mucho del eje focal. Si el eje focal está en X, entonces nosotros debemos de conocer el valor de A Y o A menos Y. Cuando el eje focal está sobre Y, decimos que las coordenadas del lado recto serían Y, A y menos Y, A. Y aquí lo podemos encontrar, coordenadas del lado recto. El foco. El foco viene siendo el punto central que se da en el lado recto. Entonces el foco, si estamos nosotros en el eje X, sería A, 0, y si estamos en el eje Y, sería 0, A. Y lo podemos encontrar aquí. Aquí se encuentra ubicado lo que es el foco de esa parábola. Y la directriz viene siendo esta línea punteada en color morado que me indica hacia dónde se dirige lo que es la parábola. En este caso, si el eje focal está en X, la ecuación de la parábola o de la directriz, en este caso sería X más A igual a 0. Y si el eje focal se encuentra en Y, sería Y más A igual a 0. Vamos con nuestro primer ejemplo y tenemos nosotros, por ejemplo, la ecuación y cuadrada es igual a 4 veces ax y tenemos entonces que nuestra ecuación es y cuadrada es igual a 8x. O sea, esta es la ecuación de la parábola y nuestro problema a resolver sería este. Como puedes observar, aquí el 8 está en rojo y 4a también está en rojo, porque esto me está indicando que 4a es igual a 8. Es decir, 4a nosotros le llamamos siempre el lado recto de la función. Entonces, si el lado recto nosotros lo encontramos con 4 veces a y 4 veces a es igual a 8, entonces podemos decir que la distancia que existe del centro de la parábola hacia cualquier coordenada extrema, pues va a ser de 4 lugares hacia arriba y de 4 lugares hacia abajo. Es decir, en total serían 8 unidades. Eje focal es X, entonces me indica que la parábola, como A es un valor positivo, es decir, si A, yo obtengo el valor de A y A es un valor positivo, entonces la parábola se va a abrir siempre hacia el lado derecho. Entonces aquí está el eje focal, la parábola se abre hacia el lado derecho y ahora vamos a obtener el valor para A. Entonces, si 4A es el lado recto de la función, entonces decimos que el valor de A es igual a 2. Cuando yo ya tengo el valor de A, entonces puedo encontrar el foco. Si tú aquí observas cómo el foco, la coordenada del foco es A, 0 y precisamente porque su eje focal está en X, entonces A se encuentra en el espacio de X. Por lo tanto, el foco sería 2,0. Ubicamos el foco en el plano cartesiano, en la parábola precisamente, para saber dónde está ubicado. Vámonos con la directriz. La directriz, por ser eje focal en X, sería X más A igual a 0. Por lo tanto, al reemplazar el valor, me dice que esa recta, que es la directriz, va a pasar cuando X vale menos 2. Y aquí podemos ver cómo X vale menos 2. Entonces, precisamente por aquí pasa esa línea vertical.
Para conocer las coordenadas de los extremos, tenemos que hacer nosotros uso de la ecuación, que es y cuadrada es igual a 4 veces a x, y vamos a reemplazar precisamente los valores de a y de x. ¿Cuánto vale a? Que es el lado recto, o 4 veces a serían 8. ¿Cuánto vale x? 2. Por lo tanto, decimos nosotros que y cuadrada es igual a 16. Y entonces sacamos que, como sacamos raíz en ambas partes de la ecuación, decimos que es un valor absoluto. El resultado es 4 y menos 4. Entonces, las coordenadas de los extremos serían 2,4 y 2, menos 4. Fíjate cómo en la parábola, aquí podemos observar nosotros cómo el 2 es el que permanece en cada uno de los extremos, y cómo al sacar la raíz, que me da 4 y menos 4, vendrían siendo los valores para y. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora tenemos una parábola que abre hacia el lado izquierdo, y lo podemos ver porque simplemente la ecuación, o el valor de 4 veces a, que es es un valor negativo. Por lo tanto, por obvias razones, abre hacia el lado de los negativos, y en este caso hacia el eje de los x, porque estamos en el eje focal x. Entonces, primer paso, identificamos el lado recto, que es 4 veces a, por lo cual es igual a 12. Es decir, si estamos hablando de distancias, es un valor positivo, obviamente, de tal forma que del centro de la parábola hay 6 espacios hacia arriba y 6 espacios hacia abajo. Es decir, en total serían 12. Entonces, encontramos que el eje focal es sobre el eje X, pero como el valor de A es un valor negativo, o un valor más chico que 0, por lo tanto la parábola abre hacia el lado izquierdo. Como segundo paso, vamos a encontrar el valor de A. Si 4A es igual a menos 12, entonces A es igual a menos 12 entre 4, por lo tanto A vale menos 3. Ya con el valor de A podemos encontrar nosotros el foco. Como este ejercicio sigue siendo una ecuación con eje focal en X, por eso el foco es A, 0. Entonces reemplazamos los valores y el foco sería precisamente menos 3,0. La directriz de esta parábola, la directriz es X más A igual a 0. Reemplazamos los valores y decimos que la recta tiene que pasar cuando x precisamente vale 3. Y es una recta vertical, por lo tanto vamos a ver cómo pasa por aquí, y esa sería nuestra directriz, cuando x es igual a 3. Y por último, encontramos las coordenadas de los extremos del lado recto, que en este caso sería a, y a, menos y. De tal forma que reemplazamos nosotros en la ecuación general, sería 12,3, porque el lado recto lo estamos contando como positivo, como una distancia, por lo tanto me daría como 36. Como es un valor absoluto, al momento de sacar raíz me queda entonces más menos 6. Ahora vamos a formar las coordenadas. Aquí podemos observar nosotros que serían 6 menos 6, que es esta raíz, y también podemos observar que pasa por menos 3, entonces sería menos 3,6 y menos 3, menos 6. Aquí están ubicados los puntos, y vamos ahora a otro caso. Fíjense cómo aquí me dicen que debo de encontrar la ecuación de la parábola con vértice en el origen, es decir, en 0,0, y que tiene como foco 4,0. Si nosotros ya vimos el video, pudimos observar cómo el foco está en el eje focal X, viene siendo A, 0. Entonces quiere decir que A precisamente vale 4.
Entonces, si la ecuación de la circunferencia es de la forma, de la parábola, perdón, es igual a y cuadrada, es igual a 4 veces a x, y reemplazamos nosotros los valores, 4 por 4 de x, me daría entonces que la ecuación de la parábola sería 16, x. Entonces aquí encontramos nosotros nuestra ecuación. Siguiente caso. Encuentra la ecuación de la parábola con centro en el origen y cuya ecuación de la directriz es igual a 5. Si nosotros sabemos de antemano que la ecuación de la directriz con eje focal en x es x más a igual a 5, entonces podemos encontrar cuánto es lo que vale a. Entonces, en este caso, podemos nosotros saber que el valor de a sería en este caso menos 5. Y al ser menos 5, ya podemos encontrar nosotros cuál sería esta ecuación. Y cuadrada es igual a 4 veces a x. Y cuadrada es igual a 4 por menos 5 por x. Y cuadrada es igual a menos 20 veces x. Y aquí podemos observar cómo el valor del lado recto es un valor negativo. Es decir, el valor de a es un valor negativo. Por lo tanto, la parábola abre siempre hacia el lado izquierdo. Siguiente caso, parábola con eje focal en y. Si el eje focal en y, tenemos nosotros que nuestra ecuación particular sería x cuadrada es igual a 4 veces a y. Y en este caso en particular, nuestra ecuación sería x cuadrada es igual a 16 veces y. Esta y me está indicando cuál sería el eje focal. Por lo tanto, la parábola se debe de abrir hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como el valor de a debe ser seguramente un valor positivo, por eso la parábola va a abrir siempre hacia arriba. Entonces, como primer paso, identificamos que el lado recto es igual a 16. Es decir, que del centro de la parábola, en donde seguramente se va a encontrar el foco, que sería aquí, que sería 0,4, podemos ver cómo de aquí hacia acá y de aquí hacia acá va a valer 8 espacios y 8 espacios, es decir, 16 unidades del lado recto. Entonces, el lado recto vale 16. El eje focal me indica que se abre hacia arriba porque el valor de a es un valor positivo. Obtenemos el valor de a y 4a es igual a 16 y a es igual a 16 entre 4 y a es igual a 4. Por lo tanto, en el siguiente paso tenemos lo siguiente. Tenemos que el foco, fíjense cómo en el anterior veíamos cómo era la fórmula o la coordenada a, 0. Ahora, por estar en eje focal en y, la posición de a viene siendo en el eje y. Entonces, por lo tanto, el foco sería 0,4, como ya lo habíamos mencionado aquí. Entonces, aquí tenemos el foco que es 0,4. Siguiente punto, nuestra directriz. En el eje focal en x era x más a igual a 0. Ahora tenemos nosotros que sería y más a es igual a 0. Por lo tanto, en este caso, reemplazamos el valor y y es igual a menos 4. Por lo tanto, quiere decir que nuestra directriz ahora va a ser horizontal, va a ser paralela hacia el eje de las x, perdón, y entonces pasaría precisamente por este punto, por menos 4. Aquí está, por lo tanto, nuestra directriz es cuando y vale menos 4. Y como cuarto paso, las coordenadas de los extremos del lado recto, que sabemos nosotros que debemos de registrar nuestra ecuación con eje focal en y, reemplazamos los valores y sacamos nosotros nuestra raíz. Y sabemos que nuestra raíz es un valor absoluto y que por lo tanto
me daría más menos 8. Recuerda que ahora la posición de A está en el eje Y. Por lo tanto, me quedaría como menos 8,4 y 8,4. Ahora sí, aquí están los puntos extremos del lado recto. En la siguiente tenemos nosotros la ecuación de la parábola x cuadrada es igual a menos 20y. Ahora te invito a que tú realices este ejercicio. Debes de encontrar las coordenadas del foco, la longitud del lado recto, la ecuación de la directriz, las coordenadas de los puntos extremos del lado recto y lo que es la gráfica. Y por último, te invito a que encuentres la ecuación de la parábola cuyo vértice es en el origen y cuya ecuación de la directriz es y es igual a 2. Te voy a dejar ahí en Teams lo que viene siendo las sesiones asíncronas de consulta. Ahí tienes todo tu material para consultar y también las actividades para realizar durante esta semana.